Dicen que el asesinato es uno de los crímenes más graves que puede cometer el ser humano y además, dicen, uno de los más antiguos. Dicen que desde la prehistoria hasta la actualidad se han encontrado casos de personas que han decidido acabar con la vida de otras personas de forma premeditada, a veces con alevosía e incluso con nocturnidad. Dicen que es muy difícil establecer un perfil claro y universal para todos los tipos de asesinos que hay y que existe una gran cantidad de causas o de aspectos que pueden mediar para que una persona decida quitarle la vida a otra. Y dicen que cualquier justificación le sirve al asesino para cometer su cruel atrocidad y que dentro de las más extrañas justificaciones, dicen, está la de exterminar al mismo diablo por mandato divino. Bueno, pues es un enorme placer recibir nuevamente en Mundo Insólito Radio, en este pequeño anime programa, un personaje como es Don Juan Rada. Don Juan, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas y criminales noches. Y criminales noches, pero hoy vamos a hablar de crímenes un poquitín que se salen por la tangente, ¿no? Vamos a hablar de exterminadores del diablo o algo parecido, ¿no? Sí, hay gente que se empeña, quizá en su locura, bueno, imbuido por alguna enfermedad que pueden arrastrar, por lectura al respecto y demás, pues en que quieren sacar al diablo pues de sus familiares. En este programa hoy vamos a hablar pues de una persona muy conocida que mató a su padre y también de otro chico que exterminó a su madre. Empezaremos por el más conocido, que era Álvaro Bustos. Había triunfado ya a los 18 años con la canción Carmen, del grupo Trébol. Era un trío que funcionó muy bien. Estamos hablando de principios de los años 70 y demás. Un grupo, ya digo, que vendió muchos discos, tuvo giras y demás, pero, como pasa siempre, el tiempo transcurre y ya viene un poco la capa caída. Los contratos y las grabaciones discográficas empiezan a decaer. En fin, entonces optó, como pasa con algunos solistas, por probar como cantautor. Por la fortuna, él en solitario, y le fue a peor. No solo su trayectoria profesional, sino también su vida dio un brusco giro. Poco a poco, a ver que no podía reemprender el camino musical, y eso que era un buen autor y tal, fue creando un mundo aparte. Se volcó en aficiones y libros de magia negra, alquimia, hechicería, ciencias ocultas, etc. Su afición por las partituras musicales la sustituyó por libros de esoterismo y demonología, especialmente la Biblia satánica de Sándor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán. Ajá. Por otro lado, claro, la enfermedad mental que padecía, una psicosis paranoide, hizo el resto. Pero, en fin, experimentó, vamos a decirlo, una marcada transformación de la personalidad. Una noche, vamos a retrotraernos a las Navidades de 1986, regresó a casa donde vivía con su padre, que era un prestigioso violinista y que había sido director del Conservatorio de Córdoba, esta ciudad catalana, cordobesa. Ay, Dios mío, ¿qué estaría uno pensando? En esta ciudad cordobesa tuvo lugar este crimen. En fin, había comprado unas chucherías y algo de leche para la cena. Subió a la habitación, silencioso, y descolgó la barra de madera que sostenía las cortinas de la ventana. La apoyó en la rodilla y la partió. Y empezó a sacar punta a una de las extremidades con un alicate. Después la afiló con una lima. La había convertido en un arma. Se la puso encima y la escondió entre el jersey y la cintura del pantalón. Y, él vivía en la primera planta, bajó al cuarto de su progenitor, del padre. Eran las 11 de la noche. El padre estaba dormido. Pero al oír que forzaban la puerta, se despertó, dado que acostumbraba a tenerla cerrada con el pestillo echado. Se ve que desconfiaba del hijo. Nada más entrar en la estancia, el músico empezó a derramar gran cantidad de sal y especias por los muebles y el suelo. Al parecer, estaba tratando de purificar el ambiente y debilitar a los demonios, según lo que había leído en textos de brujería. Después continuó con el ritual. Descolgó los espejos y los colocó boca abajo. Eso como las películas que hemos visto de Drácula, ¿no? Cuando se miran en el espejo, no se ven, entonces los espejos les molestan. En fin. Así, él pensaba, el diablo que habitaba en el cuerpo de su padre no podría cambiar de dimensión a través de los espejos. Claro,
faltaba comprender lo que estaba presenciando. Su hijo se sentó en la cama junto a él y empezó a someterle a una especie de juicio. Le exigía que reflexionara sobre si había hecho algo bueno en la vida y qué había hecho de malo. En fin, es más, le estaba responsabilizando, eso de siempre, de la muerte de su madre, que había fallecido 11 años antes, pero de cáncer. Pero acusaba al padre de encarnar el mal y de ser el causante de la muerte de la madre. En fin, cuando el asustado padre intentó huir, el hijo se lo impidió. Hubo un forcejeo, claro, el hijo mucho más fuerte, lo arrojó al suelo, no sin antes despojarle de la parte superior del pijama. Después se puso encima y tras sacar la estaca que llevaba escondida, se la clavó en el pecho. Utilizó las manos con gran fuerza mientras gritaba: "Padre retro, maligno, padre retro". El palo atravesó el corazón y los pulmones, llegando hasta la columna vertebral. Fue el trágico final de Manuel Bustos, serio, que tenía 70 años, repito, catedrático de violín, prestigioso concertista, antiguo director del Conservatorio de la ciudad cordobesa, en fin, una institución en el ambiente musical. Cometido el crimen, Álvaro Bustos colocó encima, se bajó a un coche que tenía en la cochera, un SEAT 127, y metió dentro el cadáver, tapándolo con una manta. Así. Ya se acostó a dormir, como si no hubiera ocurrido nada. Al día siguiente marchó a la zona de la sierra con la intención de quemarlo y esparcir sus cenizas por el Guadalquivir. Llamó a un amigo que tenía una finca por la zona y lo citó allí con el fin de eliminar al diablo, le dijo, pues necesitaba un lugar tranquilo para incinerarlo. Este joven, el amigo, acudió preocupado al recibir esa llamada, ¿no? Y al acercarse al coche, ve que asomaba un pie inerte. Entonces, hombre, ya impresionado, el amigo sacó una excusa y volvió corriendo a Córdoba capital. Visitó a un abogado al que le explicó el caso y ambos se dirigieron a la comisaría para denunciar lo que el chico acababa de presenciar, ¿no? Mientras, ya la empleada del hogar que tenía en casa el violinista, el padre, acudió como todos los días pues a hacer sus labores y se encontró una nota en la puerta: "Tómate el día de vacaciones y vuelve mañana". La mujer se quedó un tanto mosqueada, le extrañó y además que la orden la diera el hijo, ¿no? Y fue a ver a otro hijo de la familia que era veterinario. De inmediato acudió al inmueble, tenía llave, entraron dentro y vieron manchas de sangre en el suelo y en la cama. Ahora, avisó a la policía de inmediato. Bueno, el día iba avanzando. A las 4 de la tarde, el asesino continuaba rondando por las carreteras de la sierra en busca de algún lugar para llevar a cabo su ritual: incinerar el cadáver, o sea, matar, del todo ya, exterminar al diablo. Pero la niebla le dificultaba la localización del escenario adecuado. En fin, ya vio un rancho, se metió en un sitio, empezó a apilar unos troncos de leña, iba a prender fuego, pero en aquel momento apareció el guardés. En fin, y entonces ya no pudo seguir para adelante, ¿no? Vaya. Claro, él seguía empeñado en que al demonio hay que quemarlo, después de clavar una estaca en el corazón, dado que puede resucitar en las 24 horas siguientes. Entonces, en caso de que resucitara, hizo lo siguiente: le cortó al cadáver los tendones de Aquiles de ambos pies, con una daga de plata. Tenía que impedir que pudiera levantarse en caso de que resucitara. Más macabro no puede ser todo, ¿eh? No, y muy por lo que estoy oyendo, muy paranoico, ¿no? Total. Regresó a la capital y anduvo dando tumbos. Además, era la noche del 5 de enero, la cabalgata de Reyes. Aparcó el coche en una callejuela, eso sí, y se fue cerca, pero con la intención de vigilar el vehículo por si revivía el cadáver. Eso que le había cortado los tendones. En fin, vio el desfile de la cabalgata, de los Reyes, cómo tiraban los regalos a los niños y demás, y esperó al día siguiente, esperó a que pasara ya un día, que era el tiempo ya de resurrección. Es decir, ya si pasa un día, si pasan las 24 horas ya, esto ya está muerto y bien muerto. Y se encaminó hacia la comisaría. Por el camino fue interceptado por agentes que andaban buscándole por toda la ciudad. Se mostraba tranquilo, como si no hubiera hecho nada malo. Es más, declaró que el día de Navidad se reencarnó en Jesucristo él. Ambos tenían 33 años, Jesucristo y el músico. Y decía que al ser su padre el diablo, tenía la obligación de exterminarlo. Afirmaba extrañamente que el maligno se había apoderado de él, su padre,
que residía en su cuerpo. Incluso decía que su padre le había dicho que soy Satanás y una estaca clavada en mi corazón será la única forma de acabar con mi vida. Por eso, informaba a la policía que su único propósito había sido liberar a la humanidad de este mal, sacándolo de las entrañas de su progenitor. En fin, ya a principios de mes le había comentado a su hermano el veterinario que con la llegada del nuevo año, claro que faltaban ya pues unos pocos días, y él iba a ser iluminado por unas revelaciones y que llegarían a conocerlo en todo el mundo. Y es que no le faltó razón. En numerosos periódicos, sobre todo de Europa, hicieron eco de este fatídico esoterismo, ¿no? Dada la personalidad del cantante y la forma en la que había exterminado a su padre. Álvaro, ya digo, el cantante hasta entonces, lo consideraban los conocidos, los amigos, admiradores y tal, una buena persona. Abierto, simpático, con carisma, donde gentes, incluso decían que no era ni bebedor, ni mujeriego, ni juerguista, es más, un pacifista convencido. Donde había alguna pelea, siempre mediaba intentando poner orden. Incluso su última composición, o sea, como autor y cantante, fue Salve la Paz, que la grabó en Alemania, pero no llegó a comercializarse. Vamos, él cantaba siempre a la paz. Se ve que desde su fracaso final como músico, pues se convirtió en un juguete roto. No tiene una ocupación fija y se volcó, como he dicho antes, en estos libros que contribuyeron a incrementar, pues no sé, su enfermedad, ¿no? Ocupaba el primer piso de la casa familiar. Curiosamente, eso lo contaban los investigadores, todo lo tenía de color negro. Los muros, los techos, el suelo, todo negro. Su padre, que no quería saber nada de él, ocupaba la planta baja y cada día le daba 1000 pesetillas para sus gastos. Fue juzgado de medio año después, donde se mostró, insisto, como una persona pacifista que había hecho un favor al mundo. Dijo textualmente que se alegraba por la muerte del diablo, pero lloraba por la de su padre. Eso es lo que reconoció ante el tribunal. En fin, el que lo estudió fue un forense psiquiatra, Carlos Castilla del Pino, que decía que el procesado, que padecía una psicosis paranoica crónica de la que era imposible que se recuperara. En fin, y reconoció que, claro, que en la mente existía la necesidad de matar a Satanás y, claro, que sumido en este delirio, pues le llevó a cometer el parricidio. Pero entonces, claro, él totalmente convencido de que lo que había hecho era lo correcto. Sí, un favor a la humanidad, es más, que su padre le reconocía que lo tenía que sacarle el diablo delante de él, de su cuerpo, ¿comprendes? Entonces él hacía un servicio. Entonces, por eso el Ministerio Público aplicó la eximente completa de enajenación mental, por lo que se solicitó que fuera suelto, o sea, que fuera declarado inimputable del sangriento exorcismo. Álvaro, él seguía insistiendo que su misión estaba ya completa y que ya había dado parte a Dios desde la capilla de un colegio de Córdoba, en fin, o sea, ¿sí? Es más, o sea, que se había ido a una capilla a confesarse. Y a dar cuenta a Dios de que había llevado su misión a cabo, lo que la misión que le había encomendado, él había cumplido, o sea, salvando al mundo del diablo, del Satán, del enemigo de Dios, claro. Y por eso el fiscal jefe de Córdoba, Narciso Ariza, decía que, textualmente dijo, después de ser condenado, dijo que el demonio habitaba en el cuerpo de su hermana. Entonces, claro, ahí ya había un auténtico mesianismo esquizofrénico. Había matado al padre, pero el diablo seguía actuando. Se había metido en el cuerpo de su hermana. Claro, hundió la larva, lógicamente, porque muchos pensaban que a lo mejor iba a intentarlo. Claro, es que es una clara amenaza casi. Claro, sí, él había salvado a la humanidad de su padre, del diablo inmerso en el cuerpo de su padre, pero claro, la amenaza estaba que había ahora pasado a su hermana. Entonces fue ingresado en un centro psiquiátrico y aunque el informe decía que no debe salir de por vida, ya que está en peligro la vida de esa niña, referencia a la hermana, pues a los pocos años fue puesto en libertad. Bueno, ya conocemos cómo funciona esto en este país. Y se ha dedicado a dar clases de canto y música. Lo último que sabemos al respecto es que en 2011, cuando se jubiló el teniente fiscal Baldomero Casado, hizo un repaso de los casos que más le habían impactado durante su larga trayectoria, ¿no? Y destacó el de este cantante, de Álvaro Bustos. Dijo, porque cuando fuimos allá, decía, todo estaba pintado de negro, las paredes eran negras, las ventanas estaban tapadas con trapos negros. Era horroroso entrar allí, me impresionó. En fin, lo resaltaba como un hábitat que tenía un tanto escalofriante y donde su mente turbulenta pues fue dando paso a esa idea de liberar al mundo de Satanás, ¿no?
de cumplir una misión divina, pues eso, no sé, en favor de la humanidad. ¿Cuál es el segundo caso que nos traes hoy? Pues el segundo caso ocurrió en mi tierra, en Navarra. Astrain es un pequeño pueblo que está a 10 kilómetros de la capital, muy cerquita. En fin, ya digo, hablo de 10 kilómetros y me viene también al recuerdo los 10 minutos que un joven estuvo apuñalando salvajemente a su madre. 10 minutos. 10 minutos, presa de una furia endemoniada. Vamos a ver, año 1970, 7 de la mañana. Entra en la habitación de su madre, de joven, portando un crucifijo en la mano izquierda y en la derecha un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Se acercó sigilosamente a la cama y, sin mediar palabra, comenzó a atacarla. Ya digo, en fin, parecía que era, en fin, que un imperativo divino que tenía que acabar con Belcebú, porque voy a contar cómo pasó. La víctima, en cuanto vio que empezaba a atacarla con el cuchillo, que empezaba a pincharla, pues emitió gritos angustiosos. Entonces, el hijo mayor, o sea, el hermano del agresor, llegó alarmado a la alcoba, pero ante la actitud amenazante de su hermano, pues optó por salir en la calle en busca de ayuda, ¿no? A la hija le ocurrió lo mismo. Vio que lo estaba pasando y corrió a casa de unos vecinos que tenían teléfono pues para lanzar un SOS. En fin, cuando acudieron varios trabajadores de la empresa Replaza, que estaban iniciando la jornada por allá, ¿no? Pues, avisados, claro, por los hijos, se encontraron una escena realmente impresionante. El agresor proseguía con su actitud, con el crucifijo en alto, y unas tijeras con las que golpeaba incesantemente a la pobre mujer que sangraba por todo. Antes he dicho que le estaba atacando con un cuchillo. Y es que, de tantos viajes que le tiró, se le rompió la hoja del cuchillo y se fue a la cocina en busca de algún utensilio punzante para continuar con su macabra acción. Unas tijeras. En fin, Juan Miguel Zemborain, que era un chico de 22 años, no puso ninguna resistencia cuando fue detenido por la Guardia Civil. Ya había asestado más de 100 cuchilladas a su madre. Pero bueno, pese a ello se mostraba pues aparentemente tranquilo, eso sí, sujetando constantemente el crucifijo. Tan solo rompió el silencio para exclamar: esto tenía que pasar, Dios me lo ha mandado. En fin, el cuadro que vieron los miembros de la Benemérita pues fue impresionante, ¿no? El cadáver de la víctima, Florencia, estaba desnudo al pie de la cama. Tanto la cabeza como la parte superior del tórax era un amasijo de carne. Y sangre por todos lados, claro. Estamos hablando pues algo así como 105 cuchilladas. Allá en el pueblo, en los conocidos, nadie se explicaba los motivos del parricidio. El joven se llevaba bien con su madre, a la que le entregaba el sueldo íntegro todos los meses, o sea que era un hijo ejemplar. Entonces, de pronto, el que hasta entonces era un chico amable, empezó a actuar de modo extraño. Se sumergió en un mundo paralelo. Creía que en su casa se sentía la presencia del demonio. Se ve que fue víctima de un brote esquizofrénico, lo que provocó un cambio radical en su comportamiento. La víspera del crimen, abandonó el trabajo en plena jornada laboral. Dijo que sí iba. Bueno, el gerente de la empresa pues trató de convencerle para que volviera. Dijo, oye, ¿por qué vas a perder el puesto de trabajo? O sea, además, a media jornada. Dijo que lo dejaba y para siempre que lo dejaba. O sea, que en su cabeza se veía que bullía algo. Ya sabía que algo iba a ocurrir. Bueno, cuando su madre se enteró de ello, de que había pedido la baja en el trabajo, de que la había abandonado bruscamente, le dijo, tú no te metas en esto, le dijo a su madre. Y al rato, cuando fue la madre de nuevo a ver al dormitorio al hijo, le preguntó, ¿qué quieres, Belcebú? Ahí ya empezaba ya el tema mal. La actitud fue empeorando conforme avanzaba esa tarde. Ya digo, de su despido laboral, ¿qué quieres, Belcebú? En fin, la alarma cundió en los familiares. Entonces decidieron llamar al médico, que fue allá, al médico de la zona, claro, quien les indicó que lo más aconsejable era que pidieran una ambulancia al servicio de urgencias. Pero sucedió que el vehículo estaba con otro servicio y se desechó la idea de trasladarlo a la capital navarra, Pamplona. Bueno, avanzaron las horas y a las 10 de la noche la madre entró en la habitación del hijo, preocupada por la situación. Juan Miguel se encontraba tumbado en la cama y con un crucifijo en la mano. Y al verla de nuevo, ¿a dónde vas, Belcebú? Fueron las últimas palabras que cruzaron ambos. ¿Sí? Y ya, horas más tarde, entraba en la habitación de la madre
y primero con un cuchillo y luego con unas tijeras, pues bueno, aquello, una matanza horrorosa. Podría decir que, vamos, en los días siguientes a su detención, afirmaba que la había matado porque el diablo estaba metido dentro de ella. Lo recuerda mucho al caso del cantante Álvaro Bustos y su padre, ¿no? O sea, y claro, también en este mismo crimen, este caso, la justicia lo declaró inimputable. No hubo condena. Fue ingresado en un centro psiquiátrico durante un tiempo y a los años recuperó la libertad. Aceptó seguir el tratamiento, aunque seguía afirmando que él no había hecho nada malo, ¿no? En fin, regentó junto con su hermano un mesón en la zona y después se colocó en una empresa de la capital, en Pamplona. Incluso ha contraído matrimonio, se casó y todo. Madre mía, ¿no? Sí, sí. El jefe del hospital, del servicio, vamos, del Hospital Psiquiátrico de Pamplona, doctor Fabricio Potestad, reconoció que sufría un delirio de contenido religioso, con ideas de perjurio, peligro y persecución, con alucinaciones, podemos decir, visuales y auditivas. Creía que la orden de matar venía del propio Dios, porque su madre era el demonio. O sea, un caso, ¿verdad?, muy paralelo a lo que hemos hablado de Córdoba. Claro, esta orden de Dios debía ejecutarla. En suma, podríamos decir, la lucha del bien contra el mal. Consideraba este chico que su acción no era un crimen, sino un alivio para la sociedad, porque se había rescatado del mal, de la labor de Belcebú. O sea, él tenía que cortar el mal a raíz. En definitiva, llevaba a cabo un mandato divino para terminar con Belcebú. ¿Sí? El motivo de que actuara de noche, cuando su madre estaba dormida, y con tal ensañamiento era porque él dice que se enfrentaba a una fuerza sobrenatural, claro, el demonio. Por supuesto, debía esforzarse al máximo para cumplir debidamente su misión. Estaba exterminando a un poderoso enemigo, algo sobrenatural, algo de otro mundo, al demonio. En fin, José Cabrera, el conocido psiquiatra, y yo he compartido varias veces plató en Cuarto Milenio, lo relacionaba con algo que se llama patoplastia, que es, la palabra es curiosa, ¿no? Patoplastia. Es la modificación de un cuadro clínico natural que puede derivar en inesperados comportamientos de este tipo. En este caso concreto, matar como única forma de aniquilar el mal que se había apoderado a su madre. Como se ve también, totalmente paralelo a lo que hemos dicho antes del crimen de este músico de Córdoba. Los vecinos, en fin, han pasado años, pues bueno, por medio siglo, ¿no? Pero todavía recuerdan el suceso. Destacan que era amable y que nunca mostró especial interés por la religión. Y ahí la extrañeza de que ejecutara a su madre por orden de Dios. Pero claro, estamos hablando de unos misterios de la mente humana que a veces desvaría peligrosamente y puede conducir a que corra la sangre de modo inmisericordia. Pero claro, en este caso ya digo, mandato divino, lucha contra Belcebú, en fin, son casos que parecen de película de terror, no sé, o sea, surgidos de la mente de algún autor de ficción, pero que... Sí. ¿Qué diferencia, es que ahora no me acuerdo, qué diferencia de años hay entre uno y otro caso? Pues vamos a ver, que haga memoria, uno fue en el 70, este fue en el 70 y el otro fue al inicio del 87, 17 años. 17 años nada más y nada menos. ¿Se llegó a investigar qué relación tenían estos jóvenes con sus progenitores? ¿Algún, no sé, trauma infantil o alguna historia que tuvieran cuando eran niños? No se sabe nada. Se llevaba bien, con la madre se llevaba muy bien, o sea que cambió su actitud, su conducta, su comportamiento de golpe. El otro tenía otra vida más, vamos a decir, había corrido más mundo, porque con 18 años ya había triunfado con esta canción Trébol. Me estoy recordando que era el año 72 cuando triunfó con esta canción de grupo Trébol, Carmen, que sonó muchísimo, vamos. Entonces, claro, las fans, las chicas, todo el mundo los aclamaban y demás. Y luego le vino un poco, pues eso. Luego hizo otra canción, Pajarillo, también pegó bastante, no tanto. Pero luego vino, pues como tantos grupos, que están un tiempo en el cenit y luego empiezan a bajar. Y luego hace, pues eso. Pues sí, pero fíjate, ahí, perdóname que te interrumpa, ahí hay un detonante, ¿no? De que estás en el culmine de la fama y de repente ya nadie te recuerda, ya nadie te aclama, ¿no? Y eso puede detonar de algún modo esa esquizofrenia paranoide que pudiera tener. Pero este chico joven... No, porque efectivamente, aquel cayó un poco la depresión, porque luego intentó como cantautor, compuso algunas canciones, ya no le iban, y además se tuvo que poner a trabajar de electricista. Para un chico que con 18 años estaba triunfando a tope por toda España, que le conocían, y de pronto haciendo ñapas por las casas y tal, pues se puede un poco frustrar y se volcó en lecturas demoníacas y demás. O sea, hizo un mundo paralelo, ya digo, la habitación que tenía toda de negro y demás, o sea, él ya vivía en un mundo aparte, ¿no? Y no que fuera previsible,
pero parece que... Sí, pero tienes un detonante, ¿no? Tienes un detonante ahí, sí. Pero en el chico... Ya parece que había, no una lógica, pero que había un desarrollo. Pero en este chico cambió de la noche a la mañana. O sea, era un chico ejemplar, y de pronto un día empieza a cambiar su carácter y que a media jornada se despide del trabajo. Porque incluso podían haber ido a trabajar o lo que fuera. No, a media jornada sale, el gerente dice, ¿pero dónde vas? ¿Cómo que la baja? ¿Pero cómo que te vas? ¿Cómo que dejas el puesto de trabajo? ¿Que no quieres ir a seguir? Claro, ya en su mente había algo de que sabía de que iba a llevar a cabo esta misión divina, y yo qué sé, que después iba, no sé, o si iba a ir al cielo, o iba a ir a una cárcel, o al infierno. En fin, él sabía ya que no iba a poder volver a la empresa en la que trabajaba. Y fue unas cuantas horas, Belcebú por aquí, Belcebú por allá. Grandes casos de la Crónica Negra de Juan Rada. Juan, muchísimas gracias por estar en Mundo Insólito Radio una vez más. Y bueno, en un futuro, espero no muy lejano, que nos traigas a este pequeño nimio programa algunos de esos casos que tanto y tanto dieron que hablar en su momento. Juan, un fuerte abrazo. Pues nada, como he dicho al principio, buenas y criminales noches.